Alto ahí, antes de sumergirte en esta historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la persona que más amabas dudara de ti en tu momento más vulnerable? Si esta historia te conmueve, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Y al final, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el perdón siempre es posible? El día que el mundo se congeló, él la abandonó en la sala de partos, convencido de que el bebé no era suyo. 2 años después, vio a un niño que era su viva imagen. Jaime Alarcón se quedó petrificado en la entrada de la habitación del hospital, incapaz de dar un paso más. Los suaves lloros de un recién nacido resonaban débilmente desde el interior, pero todo lo que él podía oír eran las voces de sus padres en su cabeza, susurrando duda y certeza con igual peso. Su padre le había dicho días atrás que Sofía había estado viendo a otra persona a sus espaldas, que el bebé que ella ahora sostenía no podía ser suyo. Su madre había añadido la presión emocional suficiente para inclinarlo aún más, recordándole su carrera, el imperio que estaba construyendo, y cómo una decisión equivocada podría desbaratarlo todo. Al principio, Jaime no había querido creerlo, pero el miedo tiene una forma de cegar incluso al hombre más inteligente. Cuando Sofía giró la cabeza y lo vio de pie allí, su rostro se iluminó, cansado, pálido, pero tan lleno de amor y esperanza que casi lo destrozó. Ella lo llamó con la mirada, una súplica silenciosa de apoyo, de presencia, de creer. Pero él no se movió. En cambio, retrocedió. Y luego otro paso, hasta que se dio la vuelta y se fue, dejándola sola con su recién nacido. Cuando las puertas del ascensor se cerraron frente a él, Jaime sintió un peso que se le quitaba de encima, pero no fue alivio. Fue entumecimiento. Ese tipo de entumecimiento que se arrastra cuando acabas de tomar una decisión, que sabes que nunca podrás retractar. Sofía no lloró cuando él se fue. No gritó ni corrió tras él. Solo miró al bebé en sus brazos, cuyas diminutas facciones ya mostraban indicios del hombre que ella amaba y ahora odiaba. Su corazón no solo se rompió, se deshizo lentamente, como un hilo suelto hasta que todo lo que quedó fue agotamiento e incredulidad. Le susurró palabras suaves al infante, le prometió que lo protegería, que era deseado, incluso si su padre se negaba a verlo. En los días que siguieron, Jaime se sumergió en el trabajo. Firmó acuerdos, dio ruedas de prensa y sonrió en sesiones de fotos. Los tabloides elogiaron su concentración, su claridad, su ambición inquebrantable. Nadie sabía lo que había dejado atrás para mantener esa imagen. Nadie preguntó, y él nunca ofreció una explicación. Cuando la gente mencionaba a Sofía, la despachaba con una mirada vacía, fingiendo que no había sido más que un error fugaz. Mientras tanto, Sofía se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la vibrante ciudad de Valencia. Hizo malabares con noches sin dormir y pañales interminables, con trabajos autónomos y facturas vencidas. Se volvió callada, introspectiva y fuerte de maneras que nunca había imaginado que necesitaría ser. Cada vez que miraba los ojos de su hijo, azules como los de su padre, sentía una tormenta de emociones conflictivas. Lo amaba más que a la vida misma. Pero perdonar a Jaime, eso era algo que ni siquiera podía imaginar. Su cuerpo sanó. Su espíritu no. Nunca le contó a Jaime sobre las largas noches en la sala de emergencias, sobre la primera fiebre o la primera risa. Nunca le envió fotos ni mensajes de texto. Si él quería irse, que se quedara fuera. Pero en el fondo,
En algún lugar debajo de la ira y la fatiga, una pequeña parte de ella esperaba. No que él regresara, sino que él se diera cuenta de lo que había dejado. Ella no lo necesitaba para arreglar lo que había roto. Solo quería que él viera la verdad. Y la verdad, ella lo sabía, se hacía más fuerte cada día en los brazos de un niño que se parecía más a su padre con cada hora que pasaba. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Hubieras buscado a Jaime o lo hubieras dejado ir completamente? Comenta tu opinión. 2 años pasaron, marcados no por las páginas del calendario, sino por noches sin dormir, rodillas raspadas y pequeñas victorias. La vida de Sofía se había reestructurado alrededor de su hijo, Mateo, quien había pasado de ser un recién nacido frágil a un niño vibrante y curioso, con una mata de cabello rubio y penetrantes ojos azules, que reflejaban al mismo hombre que ella había pasado tanto tiempo tratando de olvidar. Cada día se despertaba antes de que saliera el sol, a menudo con el sonido de pequeños pies caminando hacia su habitación. Y cada noche se desplomaba en la cama, después de hacer malabares con el trabajo, la crianza y el pesado silencio que se asentaba una vez que Mateo se dormía. El dinero siempre escaseaba. El trabajo a tiempo parcial de asistente legal que había tomado después de terminar su baja por maternidad apenas era suficiente para mantenerlos a flote. Complementaba sus ingresos con proyectos de investigación legal independientes que completaba a altas horas de la noche, mucho después de que Mateo estuviera en la cama. Sus amigos se habían ido desvaneciendo lentamente, algunos inseguros de qué decir, otros demasiado absortos en sus propias vidas como para darse cuenta de que la suya había cambiado por completo. Sus padres la ayudaban cuando podían, pero vivían en otra comunidad autónoma y tenían sus propias luchas que manejar. Sofía no hablaba de Jaime, ni con sus amigos, ni con su familia, y ciertamente no con Mateo, quien aún era demasiado pequeño para preguntar dónde estaba su padre o por qué nunca venía. Pero pensaba en él más de lo que quería admitir. Cada vez que Mateo sonreía de cierta manera, o decía algo con la misma cadencia que Jaime usaba una vez, sentía un dolor silencioso en el pecho. Ya no lloraba. Esa parte de ella se había secado en los primeros meses después de que Jaime se fuera. Ahora simplemente llevaba la pérdida consigo, prolijamente doblada en sus días, como la pequeña cicatriz en su abdomen, un recordatorio de que algo le había sido arrebatado. Hubo momentos en que la amargura amenazó con devorarla, especialmente cuando recordaba cómo Jaime se había ido tan fácilmente, sin explicaciones, sin despedidas. Ni siquiera había sostenido a Mateo. Había tomado su decisión basándose en mentiras, mentiras dichas por personas que se suponía que debían protegerlo. Y lo que más le dolía era que no las había cuestionado, ni una sola vez. Había creído que ella era capaz de traición. Había creído que su hijo no era suyo, y se había ido sin mirar atrás. Pero Sofía no dejó que esa amargura se notara. No podía permitírselo. Tenía un niño pequeño que criar, y Mateo necesitaba alegría, no sombras. Así que aprendió a sonreír de nuevo, por él. Lo llevaba al parque todos los fines de semana, incluso cuando estaba exhausta. Le leía la misma historia antes de acostarse 6 noches seguidas, porque lo hacía reír. Le enseñó a decir por favor y gracias, a atarse los zapatos, a ser amable. Cada hito que alcanzaba, lo celebraba como si fuera el Día de Reyes. Aún así, hubo días difíciles, días en que Mateo se enfermaba y ella no tenía a nadie en quien apoyarse. Días en que se preguntaba si alguna vez volvería a confiar en alguien. A veces,
a altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio y sus defensas bajaban, se encontraba imaginando lo que podría haber pasado si Jaime se hubiera quedado. Si hubiera sostenido a su hijo ese día, si hubiera visto más allá de las mentiras, pero siempre apartaba esos pensamientos. Había dejado de creer en las segundas oportunidades. Una tarde gris, llevó a Mateo al parque de la ciudad de Madrid después del trabajo. A él le encantaban los columpios, y a ella le encantaba verlo volar, sus pequeñas zapatillas pateando el cielo. Ella se sentó en el banco con un termo de café tibio y un libro que no pensaba leer. La risa de Mateo llenó el aire. Entonces, al otro lado del campo, lo vio. Jaime. No iba vestido como un hombre de negocios ese día. Sin traje, sin corbata, solo unos vaqueros oscuros y un abrigo de lana. Parecía mayor, un poco más cansado, pero inconfundiblemente el mismo hombre que ella había amado una vez. Sus ojos se encontraron, y en esa fracción de segundo, vio algo destellar en su rostro. Shock, incredulidad, quizás incluso reconocimiento. Él miró fijamente a Mateo, que acababa de bajarse del columpio y ahora corría hacia ella con una amplia sonrisa. Jaime no se movió. Se quedó allí, congelado, como si su mundo acabara de tambalearse. Sofía se dio la vuelta antes de que Mateo la alcanzara, su corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo por encima del viento. Levantó a su hijo y susurró: «Es hora de irnos, cariño», tratando de mantener la voz firme. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, no podía dejar de temblar. No sabía qué vendría después. No sabía si Jaime realmente había visto lo que ella temía, y esperaba que hubiera visto. Pero por primera vez en 2 años, algo se había roto en la pared que había construido a su alrededor. Y la aterrorizaba, porque si él había visto a Mateo con claridad, si él lo sabía, entonces todo podría cambiar. Y después de haber sobrevivido tanto tiempo sola, Sofía no estaba segura de si estaba lista para ese tipo de terremoto. ¿Crees que Sofía debería haber huido con Mateo para siempre? ¿O es importante que él conozca a su padre? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Jaime no pudo dormir esa noche, no después de lo que había visto en el parque. Ese niño, la forma en que corría, la forma en que reía, el tono exacto de su cabello rubio, los mismos penetrantes ojos azules que miraban a Jaime todas las mañanas en el espejo. Había sido una fracción de segundo, pero en ese momento, algo dentro de él se movió violentamente. Siempre había creído que había hecho lo correcto, o al menos lo necesario. Sus padres habían estado tan seguros. El momento no cuadraba, habían dicho. Sofía había estado distante. Le había sonreído a otros hombres. La semilla de la duda había sido plantada, y él la había regado con miedo y autopreservación. Pero ver a ese niño, tan inconfundiblemente suyo, hizo que todas esas excusas se desmoronaran como hojas secas. Pasó horas paseando por su apartamento, ignorando llamadas y cancelando reuniones. Su asistente estaba desconcertada, insegura de por qué el CEO, normalmente sereno y agudo, de repente se había desconectado. Jaime no ofreció una explicación, porque no la tenía. Todo lo que tenía eran preguntas. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había permitido creer tal mentira? Y sobre todo, ¿qué clase de hombre abandona a su propio hijo sin siquiera preguntar la verdad? Por la mañana, el agotamiento no era solo físico, era profundo en el alma. Se sentó en la mesa de su cocina, mirando una taza de café sin tocar,
pensando en el día en que salió de esa habitación del hospital. La imagen regresó claramente. Sofía sosteniendo a su recién nacido, sus ojos llenos de una esperanza silenciosa, y él alejándose sin decir una sola palabra. Ni siquiera había mirado al bebé. La vergüenza fue repentina y cegadora. No merecía el perdón, pero sabía, con absoluta certeza, que necesitaba encontrarlos. Necesitaba ver al niño de nuevo. Necesitaba hablar con Sofía, incluso si ella le cerraba la puerta en la cara. Le tomó 2 días localizarla. Se había mudado, cambiado de trabajo, cortado la mayoría de los contactos mutuos. Pero Jaime tenía recursos, y con cada nueva información, su culpa solo se hacía más profunda. Ella había vivido sola, criado a su hijo sin ayuda, ni siquiera manutención infantil, porque nunca había pedido nada. No había intentado castigarlo. No lo había expuesto en los medios. No había exigido nada. Simplemente había desaparecido y aguantado. Cuando encontró la dirección, se sentó en su coche durante casi 1 hora, observando el edificio desde la distancia. La vio salir con Mateo, sujetando su pequeña mano mientras cruzaban la calle. Mateo charlaba emocionado, señalando cosas que solo él podía entender, y Sofía le sonreía con una ternura cansada que traspasó el corazón de Jaime. No se acercó a ellos ese día. No pudo, no estaba listo, y no merecían ser emboscados, pero empezó a volver. Todos los días durante 1 semana, los observó desde lejos. No porque quisiera invadir su privacidad, sino porque necesitaba ver en qué se habían convertido sin él. Mateo estaba lleno de vida, curioso, alegre, intrépido. Y Sofía ya no era la chica de voz suave que recordaba. Ahora era feroz, concentrada y radiante de una manera que no venía de la facilidad, sino de la supervivencia. Jaime empezó a darse cuenta de que al dejarla, no solo se había perdido la vida de su hijo, sino que había perdido la oportunidad de crecer junto a una mujer que se había convertido en algo extraordinario. La semana siguiente, finalmente reunió el valor para hablar con ella. Esperó afuera de la guardería de Mateo, calculando el momento con cuidado. Cuando Sofía salió con Mateo saltando a su lado, él salió lentamente del coche y se acercó. Sus ojos se fijaron en los de ella al instante, y todo su cuerpo se tensó. Ella tiró suavemente de Mateo detrás de ella, protectoramente, como un reflejo, y Jaime se detuvo a varios metros de distancia, no queriendo causar más daño del que ya había hecho. «Sofía», dijo, su voz seca por los nervios. «Por favor, no te vayas. Yo solo necesito hablar». Ella lo miró, con los ojos duros pero indescifrables. «No hay nada de qué hablar». «Sí lo hay», dijo él en voz baja. «Lo vi. Lo sé. Y yo no lo sabía». Ella exhaló bruscamente, mirando a Mateo, que tiraba de su abrigo, ajeno a la tensión. «Ese es el problema, Jaime. No quisiste saber». Él tragó saliva, incapaz de negarlo. «Me equivoqué, me mintieron, mis padres. No me importa lo que te dijeran», lo interrumpió ella, con la voz tranquila pero temblorosa. «Te fuiste. No preguntaste. Ni siquiera lo tomaste en brazos». El silencio que siguió fue pesado. Jaime asintió lentamente. «Lo sé. He vivido con eso todos los días desde que lo vi. No espero que me perdones. Pero tenía que venir. Tenía que decírtelo a la cara. Lo siento, Sofía. Fui débil. Tuve miedo. Y creí a las personas equivocadas. Pero él se parece tanto a mí. Lo vi. Sé que es mío». Ella desvió la mirada, con los ojos vidriosos,
y se arrodilló junto a Mateo, quitándole una hoja de su abrigo. Cuando se puso de pie de nuevo, no dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente, no sé qué quieres de nosotros, pero si vas a estar aquí, realmente aquí, no puedes volver a desaparecer. No lo haré, dijo él rápidamente, demasiado rápido. No puedes decir eso todavía, replicó ella. Ya veremos. Y con eso, tomó la mano de Mateo y se fue, dejando a Jaime parado en el frío de la tarde, conmovido pero de alguna manera más ligero de lo que se había sentido en años. Todavía no era esperanza, pero tampoco era el final. Comenta ahora mismo, ¿crees que Sofía debería darle una segunda oportunidad a Jaime, o el daño ya está hecho? ¿Qué habrías hecho tú? Los días siguientes a su primera conversación fueron frágiles, suspendidos entre la incertidumbre y una silenciosa posibilidad. Jaime no insistió. No llamó ni apareció sin previo aviso. En cambio, esperó, sin saber si estaba respetando su espacio o simplemente demasiado asustado para arriesgarse al rechazo de nuevo. Volvió a sus rutinas, pero nada se sentía igual. La sala de juntas perdió su emoción. Los aplausos en las reuniones de accionistas sonaban huecos. Los números en las pantallas significaban poco cuando no podía dejar de pensar en un niño con su sonrisa y una mujer que una vez había confiado en él lo suficiente como para llevar a su hijo sola. Sofía, mientras tanto, no podía dejar de revivir su encuentro. Estaba enfadada, furiosa incluso, pero debajo de la ira había un extraño temblor. No de miedo, sino de algo que aún no quería nombrar. Jaime había parecido perdido, no ensayado ni manipulador. Y lo más desorientador de todo, a Mateo le había caído bien. No había llorado, ni se había escondido detrás de ella. Había mirado a Jaime con una curiosidad abierta e inocente, y eso la atormentaba. No estaba lista para perdonarlo. No estaba segura de si alguna vez lo estaría. Pero tampoco podía negar el dolor de ver a su hijo conocer a su padre por primera vez, sin saber lo que se había perdido. El fin de semana siguiente, Sofía envió un breve mensaje. No era sentimental, era cuidadoso y claro. Si todavía quieres verlo, ven al parque a las 11 el sábado. Solo tú. Jaime se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo, antes de responder con un simple «estaré allí». Ese sábado, llegó temprano. Llevaba vaqueros y un suéter gris, tratando de no parecer una máquina corporativa. No había sabido qué llevar, así que llevaba un pequeño coche de juguete que a Mateo podría gustarle y un libro bajo el brazo, algo que su madre solía leerle cuando era pequeño. Cuando Sofía llegó con Mateo abrigado en una chaqueta amarilla brillante, el niño corrió inmediatamente hacia el parque infantil. Jaime no se movió, sin saber si debía seguirlo. Sofía se quedó a su lado, con los brazos cruzados, sin mirarlo directamente. «Gracias por venir», dijo él con cuidado. Ella asintió, con los ojos todavía siguiendo a Mateo. «No sé qué es esto todavía. Solo pensé que él debería tener la opción de conocerte, eso es todo. No quiero confundirlo», dijo Jaime. «Solo quiero estar cerca, aunque sea solo como amigo por ahora. Él no necesita un amigo, necesita un padre, alguien que aparezca y se quede. Quiero ser eso, de verdad». «Entonces no lo digas», replicó ella. «Demuéstralo». Mateo se acercó corriendo en ese momento, con arena en las manos y una amplia sonrisa en la cara. Miró a Jaime y señaló los columpios. «Empújame». Fue una petición tan simple, pero cayó como una piedra en el pecho de Jaime. Sonrió suavemente y asintió. «Sí, amigo». «Vamos». Caminaron juntos hacia los columpios.
Jaime ayudó suavemente a Mateo a sentarse y comenzó a empujar, no demasiado fuerte, escuchando cómo el niño chillaba de risa. Sofía observó desde el banco, con los brazos todavía cruzados, sin saber qué sentir. Una parte de ella quería llorar. Otra parte quería levantarse y marcharse. Pero sobre todo, se quedó sentada, porque por primera vez desde que Mateo nació, no estaba haciendo esto sola. Durante las siguientes semanas, estas visitas se convirtieron en un patrón. Jaime venía al parque todos los sábados. Traía pequeñas cosas, bocadillos, juguetes, libros, pero lo que es más importante, traía tiempo. Aprendió a hablar con Mateo, a igualar su ritmo, a responder a sus interminables preguntas. Nunca se apresuró. Nunca hizo promesas que no pudiera cumplir. Y lentamente, Sofía comenzó a bajar la guardia, centímetro a centímetro. Una tarde, cuando Mateo se había quedado dormido en su regazo bajo el sol, ella miró a Jaime y le preguntó: ¿por qué no lo cuestionaste? ¿Por qué fue tan fácil creerles? Él no lo evadió. Porque tuve miedo. Fui egoísta. Y no quería perder todo lo que pensé que había conseguido. Pero perdí más de lo que jamás imaginé. Ahora lo veo. Sofía miró el rostro de su hijo. Es increíble, ¿sabes? Te perdiste mucho. Lo sé, dijo él en voz baja. Pero si todavía hay tiempo para aprender quién es, aunque sea un poco, lo tomaré. Ella no respondió. Solo siguió abrazando a su hijo, pero por primera vez en años, no sintió que tuviera que protegerlo sola. Y eso, aunque ella no lo dijera todavía, importaba más que cualquier otra cosa. El quinto mes de su nuevo ritmo trajo una calma frágil, como los primeros días claros después de una tormenta. Jaime ya no era un extraño en la vida de Mateo. Todavía no lo llamaban papá, y nunca lo pidió. Pero cuando Mateo se cayó y se raspó la rodilla una tarde, ya instintivamente, buscó a Jaime antes que a nadie. Sofía sintió que algo cambiaba. Ella estaba sentada a solo unos pasos de distancia, presente. Y sin embargo, su hijo había elegido al hombre que una vez se fue antes de que lo abrazara. Ese momento la conmovió de una manera que no quería examinar demasiado de cerca, porque si lo hacía, tendría que reconocer que Jaime se estaba convirtiendo en una parte real de su mundo. Y la asustaba, no porque no lo quisiera, sino porque sí lo quería. Y querer significaba arriesgarlo todo de nuevo. Jaime también sintió el cambio. Empezó a anticipar las necesidades de Mateo, notando pequeñas cosas. Cuándo se abrumaba con el ruido. Cuándo necesitaba tiempo para despertarse antes de que le hablaran. ¿Qué historias lo hacían reír? Le hacía preguntas a Sofía, no solo para involucrarse, sino para entender. No intentó sobrepasar límites. No desafió su autoridad. Si acaso, la respetó tan profundamente que a veces la tomaba por sorpresa. Y cada vez que ella esperaba que él fallara o desapareciera, él no lo hacía. Un día, después de una larga tarde en el Museo de los Niños, Mateo se quedó dormido en el asiento trasero del coche de Jaime. Habían ido todos juntos. Sofía había insistido en ir por separado al principio, pero Jaime se había ofrecido a recogerlos para que Mateo no tuviera que ser trasladado de un vehículo a otro. Ella había aceptado a regañadientes. Después de aparcar frente a su apartamento, se sentaron en silencio un rato, ninguno de los dos queriendo despertar al niño. ¿Alguna vez piensas, dijo Jaime suavemente, sin mirarla, en lo diferente que podría haber sido todo si me hubiera quedado esa noche? Sofía no respondió de inmediato. Trazó un círculo en la condensación que se formaba en la ventana. A veces,
pero sobre todo intento no hacerlo. ¿De qué serviría? Yo pienso en eso todo el tiempo, admitió él, en cómo dejé que el miedo tomara una decisión que me costó todo. Sofía se giró ligeramente en su asiento. Estás aquí ahora, y él tiene suerte. Pero no puedo volver atrás y borrar esos años. No puedo desenterrar lo que viví. No te lo pido, dijo Jaime. No estoy aquí para que olvides. Solo quiero ser digno de ser parte de lo que viene después. Sofía suspiró y volvió a mirar a su hijo. Él lo es todo para mí. Nos lastimaste a los dos, aunque él aún no lo sepa. Lo sé, dijo Jaime. Vivo con eso todos los días. Pero seguiré apareciendo, incluso cuando sea difícil, incluso si no consigo todo lo que quiero. Porque él merece un padre, y tú mereces paz. Esa noche, después de llevar a Mateo adentro y acostarlo, Sofía se sentó en el sofá y se permitió llorar por primera vez en meses. No porque estuviera rota, sino porque una parte de ella, solo una astilla, estaba empezando a esperar de nuevo. Y ese tipo de esperanza es la más aterradora de todas. ¿Qué significa hogar para ti? ¿Es un lugar, una persona o un sentimiento? Cuéntanos en los comentarios. A medida que pasaban las semanas, Jaime comenzó a ayudar de maneras más prácticas. Se ofreció como voluntario para llevar a Mateo a sus sesiones de terapia del lenguaje una vez a la semana. Se quedó en grupos de juego de padres e hijos. Incluso comenzó a cocinar el desayuno del domingo cuando lo invitaron a entrar. Comenzó con pequeñas cosas. Sofía pidiéndole que comprara leche en la tienda mientras cambiaba a Mateo, o pasándole las toallitas húmedas sin decir una palabra. Pero con el tiempo, esas pequeñas cosas se convirtieron en hábitos, y el espacio que él ocupaba en sus vidas, poco a poco se volvió menos temporal. Mateo también lo notó. Ya no llamaba a Jaime por su nombre. Lo llamaba Chai, un apodo nacido de la mala pronunciación infantil y llevado con afecto. Jaime no lo corrigió. Lo llevaba como una insignia. Y entonces, una noche, mientras Mateo se quedaba dormido en el pecho de Jaime durante una película, Sofía miró y se dio cuenta de que su miedo había sido reemplazado por algo más. Todavía no podía nombrarlo, pero ya no se preparaba para que él desapareciera. Ya no se preguntaba si estaba interpretando un papel. No era perfecto, pero era real. Y lo real era más de lo que había pensado que conseguiría. Todavía no era perdón. No era amor. Pero era algo cercano. Era el comienzo de una vida que ninguno de los dos había planeado. Ambos eran ahora lo suficientemente valientes como para alcanzarla. El otoño se asentó suavemente sobre la ciudad de Granada, envolviendo las calles en hojas de color oro cálido y óxido. El aire se volvió fresco, y Mateo comenzó a insistir en usar su gorrito favorito con orejas de oso, incluso en casa. Habían pasado casi 6 meses desde que Jaime había vuelto a sus vidas, y aunque nadie había etiquetado lo que tenían, la rutina que habían creado era innegablemente compartida. Jaime estaba allí casi todos los días, recogiendo a Mateo de la guardería cuando Sofía tenía reuniones tardías, leyendo cuentos antes de dormir, asistiendo a las puertas abiertas del preescolar e incluso ayudando a montar una estantería de IKEA tambaleante que había estado medio montada en el pasillo de Sofía durante casi un año. Se había convertido en un elemento fijo en su hogar, no como un invitado, sino como algo más estable. Sin embargo, con la comodidad de esa rutina llegó la complejidad. Sofía se encontró cuestionando sus propios límites. Jaime no era el mismo hombre que la había dejado en una cama de hospital. Ahora era más suave, más considerado. Preguntaba antes de hacer cualquier cosa y escuchaba cuando ella hablaba. Nunca la interrumpía.
Nunca defendía la versión del pasado que lo hacía sentir mejor. Se hacía cargo de sus errores, de una manera que se sentía rara y sin pulir. Y eso hacía aún más difícil para Sofía mantenerlo a distancia. Un jueves por la noche, después de un largo día de trabajo, Sofía llegó a casa y encontró a Jaime y Mateo en la cocina. Estaban haciendo tortitas para cenar, masa por todas partes, harina en las encimeras, la cara de Mateo manchada con sirope de arce y orgullo. Era caótico, pero era hermoso. Jaime levantó la vista, un poco avergonzado, y dijo: «Teníamos hambre, y alguien quería ayudar». Sofía no los regañó. Simplemente se rió, un sonido suave que los sorprendió a los tres. Esa noche, después de que Mateo se acostara, ella sirvió 2 tazas de té y se sentó frente a Jaime en la mesa de la cocina. Hablaron de nada por un rato, sobre su molesta compañera de trabajo, sobre un anuncio extraño que Jaime vio en el metro, sobre lo que Mateo había aprendido en el preescolar esa semana. Pero a medida que la conversación disminuía, la mirada de Jaime se volvió seria. «¿Alguna vez piensas en lo que es esto?», preguntó en voz baja, sin mirarla directamente. Ella revolvió su té lentamente. «Todo el tiempo. Simplemente no sé cómo definirlo todavía». «Yo tampoco», admitió él. «Pero sé que no es fingido. Sé que me importa él. Y me importas tú». Eso nunca se detuvo de verdad, Sofía. Ella lo miró entonces, y su corazón hizo lo que solía hacer cuando eran más jóvenes, cuando el amor se sentía como un camino abierto en lugar de un puente derrumbado. Ella quería creerle, pero parte de ella todavía estaba protegiendo la versión de sí misma que había sido abandonada. «Ya no confío fácilmente», dijo después de una pausa, «y no puedo prometerte que podré darte lo que esperas». «No te pido que prometas nada», dijo él. «Solo sigue dejándome estar aquí. Déjame ganarlo, si puedo». Y ella asintió, porque eso se sentía seguro, porque era honesto. En las semanas siguientes, su dinámica cambió de maneras pequeñas pero notables. Sofía comenzó a invitarlo a quedarse a cenar sin que él lo pidiera. Jaime traía los muffins favoritos de Mateo los lunes por la mañana antes del trabajo. Un viernes, se quedó dormido en el sofá mientras leía a Mateo, y Sofía lo cubrió con una manta en lugar de despertarlo. Los momentos eran simples, pero se sumaron. Comenzaron a compartir el peso de la crianza de una manera que Sofía no se había dado cuenta de que le faltaba. Cuando Mateo se enfermó con una fuerte gripe, Jaime se quedó con ella toda la noche, sosteniendo un recipiente, limpiando la frente de su hijo, corriendo a la farmacia bajo la lluvia sin quejarse. No solo apareció, se quedó, a través de lo desordenado, lo agotador, lo real. Y Sofía, viéndolo acurrucado al borde de su sofá al amanecer, se dio cuenta de que ya no lo hacía por culpa. Lo hacía porque amaba a su hijo, porque la amaba a ella. Aún así, ella no dijo esas palabras en voz alta. Todavía no. Pero la pared entre ellos había comenzado a desmoronarse, y por primera vez en años se permitió preguntarse cómo sería si no fueran solo compadres, si fueran algo más. No estaba lista para nombrarlo, pero tampoco le dio la espalda. Ya no. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió la ciudad de Barcelona en un suave silencio. Sus vidas se habían asentado en un ritmo tranquilo que casi parecía una familia. Jaime había asumido su papel con una naturalidad que incluso a él lo sorprendía. Mateo comenzó a esperarlo, no con vacilación, sino con deleite. Pequeños brazos que se extendían para abrazos, orgullosas declaraciones como «Jaime recoge hoy», resonando en los pasillos del preescolar. Todavía no lo llamaba papá, y Jaime nunca se lo pidió.
El nombre no importaba. La conexión, sí. Para Sofía, la lenta transformación fue más difícil de procesar. Estaba acostumbrada a hacer las cosas sola. Había sobrevivido las noches sin dormir, las enfermedades aterradoras, las vacaciones vacías, todo sin nadie en quien apoyarse. Y ahora aquí estaba él, ya no una sombra de su pasado, sino un hombre real que aparecía de maneras que ya no eran solo por aparentar. Era parte de la rutina y parte de ella. Una tarde, justo antes de Navidad, asistieron al concierto navideño del preescolar de Mateo. Era el tipo de evento caótico que solo los padres y los niños pequeños podían amar. Copos de nieve de papel pegados a las paredes, purpurina por todas partes, maestros tratando de mantener a los niños de 3 años en fila mientras cantaban villancicos desafinados. Mateo estaba orgulloso en la primera fila, sus astas de reno ligeramente torcidas, y Jaime se sentó junto a Sofía, grabando todo con una mano temblorosa y los ojos empañados. Sofía lo miró una vez, captando la crudeza en su expresión. Eso, más que cualquier disculpa que él hubiera pronunciado, le dijo cuánto había cambiado. Después del concierto, abrigaron a Mateo y caminaron a un restaurante cercano para tomar chocolate caliente. Mateo charlaba sobre sus canciones, sus compañeros de clase, cómo él era el reno más ruidoso y cómo Jai tenía que verlo cantar de nuevo en casa. Sofía sonrió durante todo el tiempo, sorbiendo su cacao, ocasionalmente quitándole la nieve de las pestañas a Mateo. Era simple, era ordinario, y eso la asustaba más que nada, porque la simplicidad era lo único que nunca había tenido con Jaime antes. Más tarde esa noche, cuando Mateo estaba dormido en el asiento del coche, Jaime no encendió el motor de inmediato. Se sentaron en silencio, las ventanas ligeramente empañadas por su aliento. «Nunca pensé que llegaría a tener esto», dijo él, sin mirarla. «¿Esto?», preguntó Sofía, con la voz tranquila. Él asintió. «No solo ser padre, estar contigo también. Me has dejado entrar, incluso cuando no lo merecía». «No lo hiciste», dijo ella con honestidad, «pero te quedaste el tiempo suficiente para ganarte el regreso». Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño paquete envuelto. «Iba a esperar hasta Navidad, pero creo que tal vez es el momento». Sofía lo miró con recelo. «¿Qué es? No es lo que piensas. No es un anillo ni un gesto dramático. Sé que todavía no estamos ahí. Pero quería darte esto». Ella desenvolvió el paquete con cuidado, revelando un simple marco de fotos. Dentro había una instantánea espontánea de Mateo sobre los hombros de Jaime en el parque, riendo tan fuerte que su cara estaba sonrojada. En la parte inferior, grabado en la plata, estaban las palabras: «El momento en que supe que nunca me iría de nuevo». Sofía miró la foto durante mucho tiempo, con la garganta apretada. «Has cambiado», susurró. «Tuve que hacerlo», dijo él. Pero más que eso, quise hacerlo. No se besaron esa noche. No hubo grandes declaraciones. Solo un largo y tranquilo viaje de regreso a su apartamento. Cuando llegaron, Jaime llevó a Mateo arriba, lo acostó sin despertarlo y se dispuso a irse. Pero en la puerta, Sofía lo detuvo. «¿Quieres quedarte a cenar mañana?», preguntó ella. «Es solo espagueti, pero es algo». Jaime sonrió. Su corazón se hinchó de una manera que no había sentido en años. «Me encantaría». Y así continuó, lentamente, sin prisas, sin presiones, sin garantías. Solo 2 personas encontrando su camino de regreso a algo que se había roto, algo que aún tenía cicatrices, pero que estaba sanando de una manera que ninguno de los dos se había atrevido a esperar.
Por primera vez, Sofía dejó de prepararse para lo peor. Se permitió creer en lo que estaba creciendo entre ellos. Y Jaime, humillado por todo lo que una vez había dado por sentado, finalmente comprendió la profundidad de lo que significaba ser parte de una familia. No solo amar, sino quedarse. La primavera llegó con cambios sutiles. La nieve se derritió en suaves charcos a lo largo de las aceras. Las botas de invierno de Mateo fueron reemplazadas por zapatillas, y Sofía se encontró abriendo las ventanas de nuevo, solo para dejar entrar el aire fresco. Había pasado casi un año entero desde que Jaime había reaparecido en sus vidas, y el cambio en los tres era innegable. Mateo prosperaba, seguro, feliz y brillante. Conocía a sus dos padres ahora, no solo a uno. Y nunca cuestionó que ambos fueran suyos. Él no entendía el pasado, y Sofía esperaba que nunca lo hiciera, ni la soledad, ni la traición, ni el frío silencio que una vez se sentó entre ellos. Todo lo que él conocía ahora era calidez. Para Sofía, todavía había momentos de vacilación. Sus heridas no habían desaparecido. Simplemente se habían cicatrizado de maneras silenciosas e invisibles. Pero Jaime había seguido recuperando cada gramo de confianza. Nunca faltaba a un evento escolar. Nunca olvidaba la hora de recogida. Nunca cruzaba los límites invisibles que ella había trazado al principio. Con el tiempo, ella dejó de notar esos límites porque él dejó de necesitar recordatorios. Él entendía su ritmo, su silencio, sus miradas, el peso detrás de una sola mirada. Él sabía cuándo acercarse y cuándo darle espacio. Y eso, más que nada, la había curado. Una tarde, se sentaron en los escalones delanteros del apartamento de Sofía, viendo a Mateo soplar burbujas por el jardín. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un tono dorado sobre todo. La luz hacía que el cabello de Jaime pareciera aún más rubio, y sus ojos más suaves de lo que recordaba de hacía años. Mateo rió y persiguió las burbujas con todo su cuerpo, los brazos extendidos como si intentara atrapar todo el cielo. Sofía sonrió, con los hombros relajados. Había habido tanta tensión entre ellos una vez. Ahora solo había esta tranquila satisfacción. Jaime se recostó sobre sus manos y la miró con atención. «Sabes, solía pensar que toda mi vida se trataba de logros. El próximo gran negocio, el próximo título, el próximo titular. Pero nada de eso se sintió nunca así». Sofía se volvió hacia él, con la expresión abierta. «¿Cómo qué? Como un hogar», dijo él simplemente. «No un lugar, sino personas. Tú y Mateo son mi hogar». Ella no habló de inmediato. Esa palabra, hogar, significaba algo diferente para ella. No eran alfombras suaves y comidas calientes. Era supervivencia. Eran largas noches sola con un bebé y sin respuestas. Pero ella entendió lo que él quería decir, porque últimamente ella había empezado a sentir lo mismo. Los tres, imperfectos, unidos, habían construido algo fuerte. No porque hubiera sido fácil, sino porque había sido difícil, y aún así se quedaron. «Nunca pensé que diría esto», dijo ella, con la voz baja, «pero me alegro de que hayas vuelto». Jaime bajó la mirada, con la garganta apretada. No sabía si alguna vez merecería escuchar eso. «No lo mereces», dijo ella, pero con una sonrisa que suavizó las palabras. «Pero estás aquí, y eso es más de lo que jamás pensé que conseguiría». Mateo se acercó corriendo en ese momento, desplomándose en el regazo de Sofía, en un torbellino de risas y rodillas manchadas de hierba. Jaime se acercó y le alisó el cabello hacia atrás.
Mateo se inclinó ante el toque sin vacilar. Era natural ahora, incuestionable. Sofía observó el momento, grabándolo en su memoria. Había habido tantas noches en que había acunado a este niño para que se durmiera, preguntándose si alguna vez conocería a su padre. Y ahora, aquí estaba él, enredado entre ellos dos, a salvo. Semanas después, en una cálida tarde de abril, Jaime preguntó si podían ir a un lugar especial. Solo los tres. No dijo por qué. Solo les dijo que se vistieran cómodos. Salieron de la ciudad, pasando campos abiertos y carreteras sinuosas, hasta que llegaron a una casa tranquila con un porche envolvente. No era ostentosa, no era grandiosa, pero era hermosa, con suficiente espacio para que un niño corriera y suficiente tranquilidad para que Sofía respirara. «Esta era la casa de mi abuela», dijo Jaime mientras salían del coche. «Me la dejó cuando falleció, y nunca hice nada con ella. No sabía para qué era. Hasta ahora». Mateo corrió por la hierba alta como si fuera su reino privado. Sofía caminó por el perímetro lentamente, asimilándolo todo. El viejo columpio, la hiedra que trepaba por el porche, la brisa constante. Jaime se le unió después de un momento. «No pido nada», dijo, su voz cuidadosa. «Pero quería mostrarte esto, porque quiero construir una vida. No solo momentos, no solo fines de semana. Quiero el todo». Sofía volvió a mirar la casa, luego a él. No había miedo en ella esta vez, ni sospecha. Solo la tranquila certeza que venía del tiempo, la consistencia y el amor que había sido probado y demostrado ser real. «No sé cómo será el futuro», dijo ella, «pero ya no le tengo miedo». Él le tendió la mano. Ella se la dejó tomar. Y en ese pequeño momento, bajo el cielo abierto, con la risa de su hijo resonando desde los árboles, lo que una vez se había roto entre ellos estaba completo de nuevo. No perfecto, no intocado, pero completo. Y eso fue suficiente para comenzar para siempre. No olvides suscribirte, darle a me gusta y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que llegan al corazón.